mejoró el problema en el chat y gracias por avisar. Mira, les quiero contar que estoy aquí con mi querido amigo Allendismo Esotérico, que nos hemos conocido en el mundo de los memes. Y quería, no sé si me podrías repetir un poco lo que conversamos delante de qué es lo que significa el allendismo esotérico para ti. Discúlpame la repetición, pero quiero que podamos conversar lo que no se alcanzó a escuchar, luego yo lo edito. Bueno, eh, eh, el allendismo esotérico nace inicialmente como un meme, eh, porque, bueno, yo venía de una tradición marxista y me había aburrido por un lado ese materialismo ateo que tiene el marxismo, Ujú. que descuida lo espiritual normalmente, y yo dije como, ¿de qué lo hago? Porque yo ya venía en el mundo de los memes y Y justo me estaba encontrando levemente con Serrano y se me ocurrió a modo ironía invertir eso y decir como ya, allendismo esotérico. Y esto también se entronca con que Allende tenía el mismo espiritista que Carlos Ibáñez del Campo, que era Jaime Galtés. Entonces dije como sí, cuadra. Y ahí empecé a subir memes y a crear esta cosa que, que sería como mezclar un lado en la política, el socialismo, y por otro, pequeñas referencias esotéricas, dar anécdotas al respecto, explicar ciertas cosas y recordar estas cosas extrañas de la política, como que supuestamente Allende pena en la moneda, o que habían bolcheviques que estaban en sectas esotéricas, y así. Es muy entretenido porque recién también conversábamos de eh, cómo es de alguna manera inevitable, así como dicen que el derecho del pueblo al carnaval es inalienable, el derecho Sí. el derecho a la religión, el derecho a las creencias es muy importante porque todas esas cosas son weas que finalmente el capitalismo trata de cooptar. Pero como decía Marx delante que estábamos desambiguando la frase, el, Sí, la religión es el opio del pueblo, pero la lectura de algo negativo en eso está equivocado. Él lo está diciendo que es lo único que alivia el dolor. Y en ese sentido no se lo podemos negar al pueblo. El materialismo, o sea, el marxismo no, si intenta ser ateo, como tú decías, aliena a los cristianos o cualquier otra persona sí. espiritual. Eh, Así que es bien entretenido eso, cómo Allende también tiene que ver con los masones, cómo Pinochet estaba en los masones, Pinochet que tenía también su bruja, eh, también, O Chávez que tenía sus brujos, exacto, y así hay un montón de otras cosas raras. están los tongos con Había los ovnis, ¿te una... acordáis? Y con el Sí, pues. y con el Miguel Ángel, con este chico que ahora es una mujer trans. Miguel Ángel que era que hablaba con con la Virgen en el cielo. Tú eres- Ahí me pillaste. es que tú eres muy chico. Bueno, aquí yo invité al allendismo porque es de la Gen Z. Pero al mismo tiempo Sí. te vaya a desayunar con algunas cosas que yo te puedo contar como señor. Porque en los 90 fue muy famoso Miguel Ángel, que era un muchacho que hablaba con la Virgen y después se descubrió que todo había sido apoyado por la dictadura. Tecnológicamente habían hecho que se vieran cosas en el cielo. Eh, Chuta. Como como el proyecto Bluebeam, algo así. Que era un proyecto de la CIA, de estas cosas como archivadas, Ujú. que básicamente es para proyectar cosas en el cielo. No se entiende bien si sería con hologramas, con Con humo, drones, ¿ya? pero sería para crear como PSYOPs, ¿Y eso es contemporáneo o como antiguo? muy escatológica. No, tiene un par de años que ronda en internet Ah, ya. y que se supone que sería para después utilizar ese miedo escatológico para controlar a la población.
Totalmente. Acá se ocupó para generar portadas, ¿cachai? Tú miráis las portadas de esos años Ya, y por supuesto que no aparecen los detenidos desaparecidos, sino que aparecía la Virgen se manifestó en el cerro tanto tanto. ¿Cachai? Ahí chuta. te recomiendo que le eches una mirita. Mira quién llegó aquí. Llegó Azucena, directo de Tortuguita. Bien, estamos pidiendo a los fans que están siguiéndonos que nos comenten en el YouTube y también que nos dejen un like. Recuerden suscribirse porque si se suscriben los suficientes vamos a hacer Admin Face Review. ¿Ya? Así que para todas y todos quienes están interesados en conocer a nuestro galán esotérico, denle like and subscribe. Continúe por favor, mi querido Sí. amigo. Bueno, la Gen Z, como te decías, sufre de muchos trastornos en general por las dinámicas propias del capitalismo tardío, que es mucho más brutal que lo que era hace 40 años. Chile tuvo por harto rato el primer lugar por algo de suicidios, consumo de droga, de alcohol, hasta cocaína incluso. Entonces sí, tenemos esa cosa de que buscamos escapar a través de consumo de cosas porque el capitalismo hoy día es invivible. También ocurre mucho que en la generación Z hubo un momento muy progresista que llegó hasta 2020-2021 y ahora se está dando el efecto contrario, que la generación Z es más conservadora que los millennials y la Gen X y la Gen Y. Entonces sí, están pasando muchas cosas con la generación Z, es un fenómeno muy complejo. Hasta se dice que la generación Z sería los sepultureros de la democracia a través de una guerra. Y esperemos. Oye, y lo otro es que ustedes son nativos digitales. ¿Tú Sí, recuerdas un tiempo sin el computador, sin el celular? ¿O ya naciste dentro de esto? Porque yo mi primer aparato lo tuve a los 16 años. Bueno, el computador a los 12, ponte tú. ¿Tú cuándo entraste, ponte tú en las redes? O en el compu, celular. uy, computador, yo creo que como a los 7 8 años, Ya. y redes sociales como a los 12. Eso yo lo encuentro eh, súper fuerte porque sí, a los 12 yo no tenía redes sociales. A los 16, 17 recién había IRC, que es como una especie de, ¿cómo se puede? De reliquia del internet antiguo, porque era todo comunitario, todo se compartía, todo pirata, ¿cachai? Y ahora no, tú estás en una época de full tú naciste en el mundo de Zuckerberg, en el mundo de Bezos, de Musk. Nosotros ¿No? teníamos ICQ, sí, el Messenger, Era- el e- antiguo Messenger, Eran bien no el actual. amorositos, pues. Como alguien decía, bueno, antes ni en el Fotolog nos echábamos la chucha, pues. Ahora, bueno, Twitter es lo que decía la otra vez, Twitter, TikTok, una alcantarilla, pues. Y en ese mismo sí, po. y en ese mismo rollo me gustaría que habláramos de nuevo lo que delante no se alcanzó a escuchar del el tema de los memes, porque yo te explicaba antes, o bueno, ya lo hemos conversado, que Richard Dawkins, el ateo, bien activista, él en los años 80, si no me equivoco, armó el concepto de meme como un análogo al concepto de gene. Entonces nos encontramos con que si el gene es una unidad básica condensada de material que se replica, el meme viene a ser lo mismo en el aspecto cultural, una especie de célula, molécula cultural que se reproduce sola y de manera viral, ¿cachai? Y de ahí viene el concepto de la viralidad. Dawkins hizo eso en los años 80, todavía antes de que existiera el internet. Después, en la época del internet temprano, en 1998, aparece Susan Blackmore con su libro La máquina de memes. Antes de que existiera el troll Facebook, weón, ¿cachai? ¿Y de qué se trataba la máquina de memes? De hablar de que la experiencia humana se podía reducir a simplemente replicar memes. Que nosotros siempre estamos replicando modas, tradiciones, posturas,
frases hechas. Y me parece súper extremo, pero a la vez muy metafísico, como te decía, casi budista. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina Yasu del ser humano como la máquina de memes? Que hoy en día, claro, son los monitos, los dibujitos, las fotitos que tenemos en las redes sociales, pero que como decíamos puede ser una melodía, puede ser una moda. ¿Cómo lo ves tú, Asu? ¿Qué opináis de la máquina de memes? Los monos chinos. Yo, el concepto de meme no lo entendía primero. Bueno, también cuando veo toda esta teoría que vos estás explicando, lo veo en una nota de una revista muy conocida acá en Argentina, no sé si muy conocida en el ambiente del anime, que se llama Láser, que ya no existe más. Y una chica en más o menos, ¿de cuándo será la nota? 2006, 2007, por ahí, explica lo que era un meme. Y claro, ella explicaba que todo esto, yo no entendía. Incluso hacía una comparativa de que había, en su momento hubo una pelea de barra bravas, que son los fans como más acérrimos de fútbol que son problemáticos y se pelean. Sí, sí. Bueno, hubo una pelea y de esa pelea hubo muertos, o un muerto, no recuerdo bien. El tema es que no se sabía, o sea, como que en la trifulca pasó todo desapercibido. Y había un muchacho que por hobby se ponía a grabar y subía las cosas a YouTube, sus videos, pensando, bueno, en algún momento se viralizará o algo. Y el tipo filmó, justo lo que él filmaba era apuntando a un estacionamiento ahí cercano a la cancha de River, si mal no recuerdo. Y agarró y subió su filmación y se fue a dormir, para la subió de noche. A la mañana se despertó y se le había viralizado porque él no se dio cuenta que en ese estacionamiento lo que había captado fue el momento exacto en que este Barra Brava había matado al otro, ¿no? Bueno, entonces explicaban todo esto como para entender qué es la visualización, qué es el meme. Yo no lo entendía hasta que después en Facebook empecé a ver replicado. De Facebook más o menos acá yo lo empecé a tener en 2009 y en 2010 fue como cuando que me puse a full ahí a postear como señora. Y empecé a ver las caras del troll face y demás. Digo, esto era un meme, como que a mí me costaba enganchar. Y a día de hoy, bueno, me parece que es el modo más fácil para, como vos decís, hablar de muchas cosas. Hablas de política, hablas de tu día a día. En muchas ocasiones también refleja emociones, sentimientos, pensamientos. Es Y, como y, muy amplio, se diversificó. y podías hablar en clave, como que encripta tanta información. Cuando de repente te llega, no sé, por lo que vamos a hablar después, pero el meme de Agartha, pero además te llega refrito, te llegan de esos que vienen dank memes y que vienen todos pixelados. Y es todo un código, todo. O por ejemplo, a mí el meme Gen Z que más me hincha las pelotas, y yo creo que a toda mi generación, es cuando gritan, weón. Oh, qué manera de tener memes que saturan el micrófono con una huevona Sí, el gimiendo meme que o con grita. un burro, con algo, pero como que para mí el peor meme Gen Z de la historia es cuando te saturan el micrófono. Ay, qué hincha bola. Bueno, mis hijos actualmente tienen 4 y 6 años, me van a cumplir ya 5, el otro va a cumplir 7, y ellos miran YouTube siempre con restricciones, ¿no? Miran algún dibujito, qué sé yo, y es usual que en los cortos se encuentren memes de ese estilo que vos gritas y que vos decís que gritan, e incluso ellos mismos te dicen, esto es un meme. O pensaban, el otro día uno estaba 6'7", 6'7", 6'7", porque lo molestaba grande, que el hermano más grande tiene 15, y dice, no digas así, qué sé yo. Yo digo, ¿y eso qué es? Es un meme, mamá, 6'7", 6'7", 6'7". Y viste, qué buena que lo tienen entendido. Ya el meme no es la figurita, es lo que le llaman el trend, ¿no? Como que el trend también es una especie de meme. ¿Y qué opina usted, joven allendismo esotérico? Bueno, yo el primer lugar donde empecé a ver memes fue en High Definition y después en Facebook. Entonces, yo recuerdo ahí tener 11, 12 años y que con mis compañeros en la sala de computación nos poníamos a ver memes. Ujú.
Y después el tío de computación nos bloqueaba las páginas porque no hacíamos las tareas de computación, nos quedábamos viendo memes. Y ustedes veían memes like a boss. Y cuando no le miraba, Sí, troll face. sí. Sí, pues todavía estaban todos esos memes, todavía no existían ni los Wojak. No, no, ay, esos patis son antiguos, claro, no, para mí son. Yo empecé con esos memes que eran como de colores, ¿te acordáis? Que tenían como un arco iris como concéntrico y que salía un niñito down o Ya, salía el bad luck no sé ¿verdad? cuánto o el douchebag no sé cuánto. Eso. Sí, Bueno, y delante también adelantamos que la CIA, la CIA tiene un control de los memes, está muy preocupado de eso y además en particular ICE está instrumentalizando los memes para poder llegar a los supremacistas blancos o chicos de ultraderecha. Están utilizando canciones, están utilizando frases del Halo, están utilizando, no sé, por razas imperiales de juegos, ¿cachai? Para hacer referencia a este tema de Take Back the Homeland, ¿cachai? Recuperemos nuestro imperio, bla, bla, bla. Y que es totalmente maquiavélico, terrible, asqueroso. Es lo que los gringos llaman grooming, ¿no? Como tratar así como de ir endulzando a la juventud para que se vayan para su lado. Eh, en, en, sí, en eso es e- todo un tema porque y- la y- CIA viene estamos, estudiando los memes hace ya como en el 2011, 2009 ya tiene unos informes al respecto. Y bueno, bien sabido que la CIA está full metida en 4chan, que hay un montón de memes al respecto, como que la CIA antes hacía atentados y ahora está haciendo memes. claro. Es sabido esto de que Y a recordemos que algunos influencers les pagan cerca de $7.000 para hacer propaganda de Estados Unidos y de Israel. y en 4chan y su predecesor 8chan empezaron a aparecer todos estos grupos de supremacía blanca, de racismo, donde apareció también el tema del QAnon, que era este asunto de que era este Sí, pues. tipo mitológico que venía a contar la verdad de que los demócratas pisagate, adrenocromo y que le sacrificaran los niños a Moloch. Y que fue la plataforma conspiranoica con la que Trump llegó al poder. Todos los demócratas son Sí, pedófilos. Y ahora llegamos y nos damos cuenta que, bueno, nosotros que somos el chilenos, pedófilo era él. es que sabemos, no, mira la verdad, yo de acá desde Chile yo miro y los veo a todos pedófilos, pues, o sea, el Bill Sí, pues. Clinton, el Joe Biden, me da lo mismo, son todos viejos rancios corruptos, no les creo a ninguno. Pero no me vengáis a huear Hasta el Noam Chomsky estaba metido. conche tu madre, weón, me desayuné, me caí de raja y ¿qué vamos a hacer? Pues lo perdimos, pues Noam Chomsky, weón, te queríamos tanto y viejo conche tu madre. Bueno, en fin. Em, lo que quiero decir es que ninguno se salva y Trump ahora ya lo está enfrentando con este tema del Epstein Files, que lo llevó a una espiral donde, nada, pues loco, ahora tiene que seguir atacando países cada vez que le saquen de nuevo la wea, pues. Em, y, Sí, y, pues. y en esa... El mismo tema del ICE. Pero antes Sí, de irnos el ICE. antes de irnos al tema de ICE, te quería hacer una pregunta, porque tenemos claro cómo los gringos, como la derecha, cómo tienen la superioridad en el trabajo de redes sociales, en el trabajo de memes. Las Sí. fake news, los memes de IA, todas esas huevas, ¿cachai? Están engañando a las viejitas, están ahí sumándole mierda a la gente, ¿cachai? En redes sociales. Y, ¿Y qué pasa? Que la izquierda pareciera no tener ningún control ni conocimiento de aquello. Como que acá cuando salió Boric, nosotros le hacíamos campaña y memes. Pero no hay una organización de la izquierda. Como que está la excusa de que no vamos a entrar en el juego sucio de la derecha. Pero loco, ¿qué está pasando? ¿Por qué la izquierda no logra manejar los memes? ¿Por qué no hay un trabajo organizado de algún frente izquierdista? Finalmente, ¿quiénes son los memes de izquierda? Tú y yo, weón, y los otros cabros que compartimos memes. Pero ¿me entendís? Como que y más encima los de derecha dicen, no, si tienen que estar pagados. Y es como, conche tu madre, ojalá, weón.
si no nos cae ninguno. Ojalá. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo veía la izquierda frente a lo que hablamos de la derecha y su control de los memes? ¿Qué opináis? Bueno, la derecha gringa tiene un dicho que es left can meme, como la izquierda no sabe hacer memes. Yo creo que ahí entran varias cosas al mismo tiempo. Un tema de no hacer fake news, o por otro lado está el tema de no caer en el juego de ellos, o que la izquierda progresista principalmente estuvo mucho rato intentando controlar el humor, mientras la derecha sacaba memes racistas, xenófobos, Lo woke que le dicen. o incluso hacían un uso efectivo de la violencia simbólica con el lenguaje. Y que si uno lo piensa, en verdad la lucha de clases también es un discurso de odio. Y eso está bien. Me gusta. O sea, odiamos la burguesía, odiamos a los imperialistas. No, las emociones no son malas en sí mismas. Todos tenemos emociones y tenemos todas las emociones. Entonces, uno no puede clausurar una emoción, así como tampoco se puede clausurar el humor. Y ahí hubo un tema de que la izquierda progresista no supo hacer eso por moralismo, y le explotó esto por el otro lado. Siempre había un tema con la izquierda que es más racionalista y descuida lo emocional, lo subjetivo. Entonces, cuando hay crisis, explotan muchas emociones y uno sigue intentando hablar con argumentos, y así la cosa ya no funciona. Y ahí volvemos a la importancia de los memes. Un dispositivo que nos permite transmitir emocionalmente, culturalmente algo de manera totalmente eficiente. Sí. Y qué complicado, weón. Yo como que la verdad ya me aburrí de escuchar esa excusa de que no nos vamos a bajar a su nivel, o cuando dicen no, es que la derecha invierte plata y toda la weá, y que es totalmente verdad. Hay millones, billones de pesos puestos en hacer propaganda en Telegram, en WhatsApp, en Instagram, en lo que quiera, en TikTok sobre todo. Pero, ¿qué es lo que proponís, po, weón? ¿Cachai? Le pregunto a la izquierda. Nos pregunto, ¿cachai? Y yo creo que finalmente terminamos haciendo esta como... ¿Cómo se puede decir? Como ataque de guerrilla. Como que uno viene de una trinchera muy personal haciendo un trabajo que no se logra organizar. Que la otra vez dijiste algo muy sabio que también lo escuché en otros lados, y es que el marxismo siempre ha tenido la dificultad de que es muy difícil de explicar. Como que estamos tan acostumbrados al capitalismo y al neoliberalismo que pensarlo de otra manera nos resulta totalmente ajeno, y ahí no hemos logrado. Entonces, hablamos de los memes como una herramienta para condensar. ¿Cómo condensamos la lucha de clases? ¿Cómo condensamos el izquierdismo? Yo la verdad no siento un poco que la izquierda en sí misma ya es un meme, o un, ¿cómo se puede decir? Un resabio, bueno. Yo creo que la izquierda no tiene una existencia real hoy en día. Es como... es un seudónimo para la centro derecha, no sé, pues, ¿cachai? Sobre todo en Chile. Entonces yo no sé si haya esperanza, yo no sé si la revolución proletaria se viene. En mi perspectiva, yo creo que la revolución proletaria ya no ocurrió, y yo la verdad estoy esperando el declive y la decadencia del imperio norteamericano y de la civilización para comenzar una sociedad anárquica basada en la cooperación comunitaria. Pero, ¿qué otra salida tenemos? ¿Qué opináis tú, Azu? ¿Le veis alguna salida a esto? Yo creo que nos vamos a extinguir todos. Yo creo que va a pasar con este capitalismo salvaje que niega el cambio climático, entre otras, y explotan recursos a morir, además de personas. Es como...
No veo otra salida. De hecho, también, bueno, yendo al tema de la izquierda, ¿no? Pasa esto un poco también que hablábamos la otra vez, de que quizás eh, los candidatos de derecha vienen con discursos muy específicos que están pensados para tocar los puntos de dolor de los votantes, especialmente en los que, a ver, ya para como fidelizar a los votantes que los siguen a ellos, que son todos unos rancios. Y, por ejemplo, acá Milei lo que hizo fue hablar de la economía, que era el punto de dolor de los votantes argentinos. Exacto, Porque históricamente. también pasa esto. Hay ciertos debates, como por ejemplo esto que hablábamos de lo woke, que quizás se dan porque también en el conocimiento hay cierto privilegio, ¿no? Para acceder al conocimiento. Entonces, digo, a la persona que quizás tiene dos trabajos o no tiene trabajo o está pensando cómo resolver algunas situaciones económicas, no ha tenido tiempo, no pudo o no le interesa estudiar o leer sobre el marxismo o lo que fuera, porque tiene que resolver su situación económica. Acá en Argentina, porque se le dice zurdo a todo Los y el cucas, peronismo, o claro, o empobrecedores. los Sí, kirchneristas, los cucas, sí. Cuca los cucas que empobrecedor. claro, que son, se desprende del kirchnerismo, que son votantes de Cristina, no son de izquierda en sí. Podríamos decir que son una especie de centro derecha, que en algunas ocasiones coquetean un poco ahí con el socialismo o progresismo, porque Cristina, bueno, tuvo sus dos mandatos y en ninguno había tocado lo que es el tema del aborto, hasta que, bueno, cuando fue vicepresidenta con Alberto, como que estaba ese tema más en agenda y para caer bien a los progres, lo tocaron, pero nunca fue como tal socialista ni nada. Sí, acá están los partidos de izquierda como el FIT, el Frente de Izquierda, y después el otro que no recuerdo. Y siempre solían sacar un 2% como muchísimo de votos, que es lo que suele, una burla típica de un troll libertario en redes, es decir, cuando, qué sé yo, Miriam Breckman, que es una referente del FIT, le ponen callate 2%, ¿no? Eh, y bueno, en esta última votación sacaron un 4%, subieron, pero no los votan y básicamente también es como, si bien acompañan mucho en lo que son las marchas, en la protesta, visibilizan situaciones como el extractivismo, los incendios, etcétera, también tienen un funcionamiento muy de, ¿cómo decirlo? Como de centro de estudiantes. Ah, Y además está mucho en la capital, no están como en no, todo no lo hay, que es el país. no hay trabajo territorio. La- claro, mucho federalismo. Mm. Entonces Claro. como que no hay mucha salida. Ustedes tienen como esa, como lo más cercano es como esa izquierda populista, como le dicen peronista, kirchnerista, entonces. O sea, Claro, kirchnerista. el que gana por competencia a Milei actualmente es el peronismo, el kirchnerismo. Mm. Pero bueno, la gente no lo quiere porque la verdad es que el kirchnerismo, peronismo tuvo malas gestiones también, no es que Sí, fue por todo color de supuesto. rosa. Si bien estábamos mucho mejor en cuanto a economía que la situación actual, porque los datos de Milei actuales son datos que se los sacaron de no sé de dónde, porque dicen que bajaron la pobreza, por ejemplo, y uno va a Retiro, que es una estación de tren que está ahí llegando a lo que es la parte de Capital, Ujú. Capital Federal. La realidad es que cada vez hay más gente durmiendo en las calles, está heavy. Yo estoy Es que, buscando, bueno, que es, estoy en la búsqueda laboral, está complicado es que lo que es la qué búsqueda. weá más rancia que el concepto de macroeconomía y la concha de su madre, ¿sí o no? Porque Sí, y los salarios son bajos también. es que claro, es la excusa de que la macroeconomía sube, la inflación baja, pero finalmente no chorrea como ocupando el lenguaje. Claro, no es la teoría de derrame no funciona. De Sí. hecho, los sueldos no suben porque los sueldos acá suben en base a la inflación y la inflación está dibujada, entonces te suben todos los productos que vos No. compras, pero no sube el sueldo. Y bueno, ¿qué es lo que acontece? Por ejemplo, hablábamos de call center, que bueno, yo comenté a Ignacio en un mensaje que me llamaron para un call center y yo mientras tanto lo acepté. Pero ¿qué pasa?
este sueldo que se cobra de un call center, yo antes de lo que es el mandato de mi ley trabajaba en un call center Ya. y en ocasiones mi pareja no tenía trabajo porque quizás él hacía, lo llamaban ¿cómo se llama? Una agencia de trabajo y tenía trabajo por la temporada y después estaba dado de baja y luego conseguía uno nuevo y así. Y en ese periodo en el que él tenía que conseguir otro trabajo, con mi sueldo alcanzaba para lo que es pagar alquiler y comprar alimentos. Ya. Actualmente, él tiene un trabajo fijo y yo con este sueldo alcanzaría apenas a pagar alquiler. Mm. Y entonces es como ir viendo cómo a lo largo del tiempo se va depreciando el sueldo, cómo aumentan los productos y demás. Lo perdimos a allendismo. Sí, lo vamos a dejar ahí que se recupere. Que reconecte. Pero nada, está súper potente el comentario in situ, pues, weón. Aquí me dice el hombre que se cayó. Pero sigamos Sí, nosotros. sí, se nos ha caído. Ahí Se anda. cayó como el riesgo país. Acá en el kirchnerismo, si bien había problemas de base, con un sueldo medio pelo, como se suele decir acá en Argentina, se podía vivir dentro de todo. Ahora se va depreciando todo. Claro, oye, a ver, aquí volvimos con nuestro querido. Me caí. Aquí Y te levantaste. lo importante es que nos levantamos. Chile se levanta. Argentina se levanta. Bueno, delante nos quedamos también hablando del concepto de la hiperstición. Eso nos falta un poquito repetir. Y de nuevo, querido allendismo, te pido disculpas por todos los problemas tecnológicos que te hemos hecho sufrir. Pero recordemos que este es un podcast autogestionado y que nuestros problemas vienen de la precariedad tecnológica y que con el apoyo de ustedes vamos a ir mejorando cada vez. Estamos hablando de la hiperstición como concepto de crítica política actual. Antes de eso, quiero hacer el resumen de lo que es la superstición con la cita que te contaba de Eliphas Levi, el ocultista. Él dice que la superstición es la repetición del ritual sin el conocimiento del fondo. Y ahí nos encontramos, claro, te decía el tema de comer pescado en la Pascua, ¿cierto? Y que finalmente en vez de entenderse como un ayuno, se entendía como nos enguatamos con pescadito. Y en ese bueno, tenemos claro el concepto de la superstición, pero ahora aparece el concepto de la hiperstición, que pareciera ser estas profecías autocumplidas del capitalismo. Estaba el tema de que es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Pero por favor, explícanos un poquito más, allendismo, el tema de la hiperstición y cómo entra en el tema que estamos conversando. Primero, ¿se me escucha bien? Sí. Se te escucha bien, sí, se te escucha distinto. Ya te caché, se te apagó el compu. Continúe nomás, amigo. No, es que lo tuve que reiniciar porque tuve un problema ahí con el Wi-Fi. Pero bueno, volviendo al tema de la hiperstición, es básicamente un conjunto de narrativas discursivas que comienzan a operar por sí solas, independiente del emisor, y que empiezan a prefigurar el futuro en base a la repetición de estas mismas. Y eso, bueno, ocurre con películas, con memes, con libros. Esta cosa de que de repente se dice que la realidad supera la ficción, claro. Tiene que ver con eso también. Exacto. Y eso se engancha como con... chucha madre, creo que... creo que arruiné todo, cerré una pantalla, pero la voy a abrir al tiro. Lo que les quería decir es que tiene que ver con el tema que ha pasado ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Ahora solucioné todo para los que temían.
con la inteligencia artificial, el Peter Thiel, uno de los empresarios del ChatGPT, ha estado literalmente dando charlas, daban charlas, de el anticristo, weón, de el anticristo. ¿Por qué uno de los gerentes de ChatGPT está hablando del anticristo? Me está hueveando. Y resulta que esto es una realidad. Y en Silicon Valley está apareciendo esta hiperstición de que van a generar la gran inteligencia artificial y que básicamente va a ser como un dios que o va a solucionar todo o va a arruinar todo. Y que por eso los gringos tienen que hacerlo antes que los chinos. Y esa es como la excusa, ¿no? Entonces se crea esta especie de secta religión en Silicon Valley de que tenemos que generar la inteligencia artificial para que sea bondadosa y que no sea Skynet. ¿Y de qué chucha mierda me estás hablando? Si nosotros queremos, podemos parar de hacer inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué me vienes a advertir del anticristo? Y si viene el anticristo, ¿por qué no paramos? ¿Cachai? Es totalmente ridículo. Y hoy en día otros opinólogos, para decir una palabra denigrante, de este tema de la inteligencia artificial, están diciendo que hay otras sandeces. Joe Rogan dijo que de la inteligencia artificial pueden hacer Cristo de nuevo. ¿Qué cosa más virgen que un computador? Literal dijo eso, ¿cachai? Y creo que estamos en ese campo de la precisión, ¿no? ¿Estoy correcto? ¿Por ahí va? Sí, totalmente. O sea, bueno, los aceleracionistas hablan de esta cosa que sería la singularidad. La singularidad sería cuando ya las inteligencias artificiales lleguen a un nivel de progreso que, bueno, primero nace y después se termina creando a sí misma, como automejorando, autodesarrollando. ¿Qué otro ejemplo podríais dar, por ejemplo, de este proceso de hiperstición? Bueno, ocurre con muchas cosas a nivel político. Por ejemplo, hace un par de años estaba esta cosa del Dark Trumpism, como el trumpismo oscuro, en donde se ponía a Donald Trump como una especie de dictador, con su Gestapo, con sus trajes bonitos de SS. Entonces, de alguna forma esos discursivos se terminan reproduciendo de tal forma que ahora está el ISO ahí funcionando como una Gestapo. Claro, como que hay una comunicación mediática que adelanta, prepara el terreno y de alguna manera construye. No deja de parecerse Sí. a los sígiles o la manifestación de la magia del caos, por ejemplo. Sí. Entonces, qué loco cómo los conceptos esotéricos terminan, no sé si infiltrando o terminan, yo creo que el concepto es cooptado, terminan siendo cooptados por el capitalismo, por el neoliberalismo, y, y nos generan eso, y finalmente los mismos analistas y los críticos políticos terminan hablando de hiperstición, terminan hablando de, por ejemplo, lo que decíamos delante, el paradigma de la magia como contrario al capitalismo. Estuve escuchando este youtuber que me gusta mucho, el Café de Kioto, ¿lo conoces? Un argentino. Sí, sí, lo conozco. Muy, muy informado el hombre, y él hablaba de este tema de la hiperstición y todo, y hablaba de la brujería contra el capitalismo, y que tenía que ver un poco con este asunto como de pensar y apuntar a un mundo distinto al que nos propone el capitalismo como un callejón sin salida, ¿cierto? Que es esta especie de hecatombe del cambio climático, porque no pescamos la web. Entonces, me daba risa porque él decía, le vamos a decir la brujería porque no hay un concepto mejor.
Pero hablemos de la brujería contra el capitalismo. Y era muy chistoso ver a un weón, analista político o sociólogo, ¿cachai? Como diciendo, bueno, a mí disgusto, ocupemos la palabra brujería porque nos sirve en contra de... Y yo abajo le posté, le dije, puta compañero, la verdad yo creo que estáis hablando una verdad que no hay que darle tantas vueltas, ¿cachai? La brujería es una defensa ante el capitalismo y por eso mataron a las brujas, porque teníamos un montón de ancianas con conocimientos de partera, con conocimientos de las revoluciones de los campesinos contra los feudos que después se transformaron en burguesías capitalistas, latifundistas. Entonces, al acabar con el paradigma mágico, chamanístico, animista o de la brujería relacionada con la naturaleza, le damos paso al capitalismo que se pasa por la raja a la naturaleza, porque en la magia, en la brujería, está todo conectado. Somos todos parte de algo, somos todos parte de la Pachamama, el cerro es tu antepasado. Pero en el capitalismo, así es la weá que se te pase el hoyo porque el oro está en ese cerro y vamos a ir a meterle dinamita. Pero si ese cerro es tu abuelo, ¿le va a ir a meter dinamita? Por supuesto que no. Entonces ahí nos encontramos con un concepto donde la magia y la brujería es o puede ser y ha sido un punto de defensa, una línea donde el capitalismo no pasa. ¿Cómo lo ves tú, compañero? Yo entiendo la recta provincia, el juicio a estos brujos en la década del 80 del siglo XIX, como, bueno, el Estado intentando expandirse, el capitalismo intentando expandirse, y este consejo de brujos intentando evitar eso, a su forma mágica, brujeril, hasta de cierta forma... ¿Tú has escuchado ASU de la recta provincia? Es que la ASU como argentina me sirve como un palo blanco de que quizás estamos hablando de un concepto muy complicado. ¿Sabes lo que es la recta provincia? ¿Se entendió? ¿La qué? No. Mira, entonces discúlpame por la interrupción, pero quizás faltó un poquito más Sí. de asunto. La recta provincia es este aquelarre de brujos que existe en Chiloé históricamente, en una isla del sur de Chile, que habrían recibido, que tienen la tradición de una brujería mestiza. Y la recta provincia se le hizo, o es conocida en Chile, porque es el primer juicio contra un aquelarre de brujos. A ellos se les juzgó por asociación ilícita, porque la brujería no estaba tipificada. Entonces, en la historia se descarta un poco como una locura, ¿cierto? Superstición de la época de una ciudad de gente rural, supersticiosa. Pero después viene la interpretación que conversamos recién, que es como había durante la conquista de Chile, durante el establecimiento de Chile como país, hubo una entidad que según la historia oficial era una especie de mafia, pero que desde otra interpretación puede haber sido un intento de búsqueda de autonomía frente a los chilenos y a los españoles a la vez. Estamos por ahí, ¿cierto, Allendimo? Sí. Bueno, la recta provincia bebía de esta magia española que hace sincretismo con la magia huilliche. Y este proceso se puede interpretar como una resistencia insular a la expansión del Estado, a la modernización, a través de métodos mágicos. Uh-huh. Y eso es básicamente tradicionalismo. en una expresión autonomista. De nuevo nos encontramos con esta lucha de guerrilla, ¿no? Como Sí. con este núcleo fuerte, identitario, con un paradigma mágico o un paradigma alterno que lucha contra la hegemonía. Me recuerda mucho a cuando Pedro Lemebel
describía a las travestis, a las prostitutas transformistas y todo eso lo describía eh, como la carne de cañón que está en el frente contra el capitalismo, y decía, y nosotros armados con nuestros tacones y defendidos con nuestras lentejuelas, estamos defendiéndonos contra un sistema capitalista neoliberal que nos dice que nosotras no existimos. Y eso lo encuentro como espectacular. Ahí también en las yeguas del apocalipsis encontramos este trabajo de un punto de vista artístico, pero que no deja de ser similar a esta manifestación mágica de un mundo o una organización que se resiste. Sí. ¿Cómo, O sea, cómo se ve por allá, en Argentina, el tema de la brujería o de la magia como resistencia política? ¿Conoces casos? ¿Has visto algo? Bueno, mira, acá la verdad es que abunda mucha gente que dice hacer brujería o ser bruja, pero están muy captados por el New Age, ¿viste? Temas de pandemia para acá están como muy en ese tema. Y después mucho de lo que son las órdenes tradicionales, ¿viste? Eh, Hay muchas órdenes, vamos a decir, que transan con todos para no decir que son unos fachos. Eh, Es que ser Luego apolítico es se ser de decía que, derecha, pues, weón. claro, te dicen, no, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, pero bueno, luego sus discursos están más cerca del fascismo que otra cosa. Exacto. Luego, como dato curioso, ahora que recuerdo que se me viene a la mente, después sí hay algunos brujos o brujas, quizás como más independientes, que quizás siguen otras tradiciones y quizás son queers, ¿no? Que sí tienen esto de. Yo seguía uno que ahora dio de baja al Instagram y no recuerdo el nombre, que sí decía esto como, bueno, hay que usar la brujería como herramienta y vamos a maldecir a Milei, ¿no? Pero en general no sucede. Como dato curioso también se decía que López Rega, que fue uno de los militares, justamente cuando fue el golpe militar acá en Argentina en el 76, el mandamás, se decía que tenía un brujo. Y también acá siempre lo que es la figura del brujo está muy asociada a proteger figuras del poder, tanto en lo político como en los famosos, ¿no? Nuestras celebrities que tenemos acá. Se dice que va mucho a lo que es el brujo y todo eso. Creo que el mismo Marx fue el que dijo que en el capitalismo el sacerdote se transforma en un mercader de fe. Y creo sí. que no está tan lejano a lo que nos pasa a nosotros como terapeutas complementarios o como brujos, magos, trabajo espiritual. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ves el panorama acá en Chile, querido Gen Z Allendismo? Bueno, basta con ver a los evangélicos que están ahí. Hace un par de años se hablaba mucho de que los mismos evangélicos a los haitianos le pedían todo el sueldo. Y hoy día los vemos reproduciendo discursivas sionistas o alabando el libre mercado. Entonces, no es extraño. El capitalismo y el libre mercado ha colonizado toda espiritualidad en ese sentido. Totalmente, totalmente. Ha cooptado la espiritualidad. Y hoy en día hay espiritualidad. Porque no lo podía eliminar. Claro, tenéis espiritualidad individual donde no tenéis que preocuparte del otro. A mí sí hay una weá que me hincha las pelotas, Sí. los solipsistas, weón. Porque cuando uno hace trabajo mágico, cuando uno trabaja con viajes, no sé, espiritual, lo que quieras, es muy fácil llegar, o sea, muy fácil entre comillas, es que es más fácil de lo que te dicen, eso quiero decir. Es más fácil de lo que te dicen llegar a la conclusión de que la realidad se conforma por nuestra creación y nuestra co-creación.
Pero muchos huevones que se meten en esto se quedan con la onda de que yo soy el creador y todos los demás son NPC, como creo que dice la Gen Z. Y esa weá me hincha las pelotas. Porque es como, no, pues, no entendiste nada, te quedaste en lo más básico. Por supuesto que la realidad la creamos a partir de lo que manifestamos, pero la creas tú, yo y los que te caen mal. Y bueno, me gustaría pasar a un último tema para ya ir cerrando, para no abusar de vuestra paciencia. Y me gustaría que hablaran un poco del nazismo. Hoy en día en Estados Unidos tenemos una ultraderecha bien complicada. En Argentina tenemos también esta ultraderecha como liberal, ¿no? Como de reducir el Estado y entre comillas y todo eso. En Chile ahora entramos con Cast. Por otro lado, fue sorpresivo también lo bien que les fue a Johannes Kaiser, que se llaman los nacional libertarios, por no llamarse nacional socialista, ¿cierto? Para evitar esa Sí. contradicción. Y en ese aspecto, tú antes me decías que el nazismo no existe y que el conflicto que hay ahora es mucho más complicado de explicar. Por favor, ilústreme, querido Allendismo. Bueno, hay un tema de que eh, desde la izquierda se tiende mucho a calificar de nazismo, de fascismo, a las derechas, las ultraderechas, o a las derechas populistas, cuando en realidad, en términos de componentes, en términos filosóficos y en términos como político-prácticos, eh, o no tienen nada que ver, o son contrarios, o comparten elementos de forma, pero no de fondo. Entonces, de hecho, se nota dentro de las mismas ultraderechas a nivel mundial que, por ejemplo, la alt-right de Estados Unidos bebe de dos lugares. De hecho, Niklas lo dice. Tiene un núcleo benoiciano, duginista, y un núcleo de ilustración oscura, de neoreacción, mientras que la derecha europea tiene derechas más neoliberales y más nacionalistas. Esto se puede ver como en el caso francés con Le Pen, en España está Vox, que es más neoliberal. Trump con la red está tomando un montón de medidas súper proteccionistas, de hacer crecer el Estado, de traer la industria al país. Y acá Milei está tomando medidas ultraliberales, está destruyendo el Estado, está destruyendo la soberanía. Entonces, meter todo eso en una bolsa y decir que es nazi o que es fascista, para partir a la izquierda le hace un daño intelectual en tanto no sabe contra qué está peleando. Claro. Y por otro lado, banaliza la política y le hace pelear con fantasmas que ya no existen. O sea, Claro. el fascismo, entre comillas, igual se murió en 1945. Más allá de que hayan habido grupos no fascistas después, ninguno tomó el poder. Con el comunismo ocurre lo mismo. O sea, la derecha levanta un anticomunismo brutal y nosotros miramos a Jara y Jara no iba a construir una Unión Soviética en Chile, o sea, ni siquiera se acercaba a Allende. No, Estaba lejísima de Cuba, China. Entonces, ocupan estos fantasmas para hacer pelear a la gente con cosas que ya no existen. Y entonces es como un hombre no la dejan luchar de forma efectiva. Sí. Porque Kast no es nacionalista, no es estatista, no está en contra de la globalización. Entonces, no es fascista, es un neoliberal autoritario en ese sentido. Claro, muy Lo mismo pasa con Kaiser. ¿Y qué crees, pero Kaiser ¿qué crees tú que une o alinea a Trump, Milei, Cast? Que son amigos, se dan besitos, van a darle besitos a la pared allá en Jerusalén. ¿Qué opinas?
¿Qué los une? Bueno, a ellos los une algo que se llama, que Dewey lo denomina el atlantismo. Ah, Básicamente, por favor, estoy sí, porque tiene que ver con la OTAN, la Organización del Atlántico Norte. pensé Y que es la Atlántida. básicamente lo que se ha convertido, ojalá, tiene que ver con esta cosa de que en Occidente hay pilares básicos hoy día de ordenamiento sistémico, Ujú. que es el libre mercado, el volver el Estado cada vez menos operativo para pasar a estados corporación en algún momento, el destruir la soberanía y la identidad para crear un mundo globalizado en donde uno se vuelve ciudadano del mundo, y si no me gusta cómo están gestionando mi país, me voy al de al lado. Oye, y el que diga lo Esta contrario, cosa de la sociedad abierta. y el que diga lo contrario es amanerado, dice aquí Combine 2100. Debo decir que el chat ha estado animado, ha estado bien chistoso. La Gao y el Emil nos Sí, ayudaron delante con los temas de audio, nos avisaron. Bernardo también estuvo presente por ahí. Hay también un conche sumare del Big Left que anda dando jugo también. Pero ha estado muy animado aquí el chat. Eh, El que sí. diga lo contrario se la come. Oye, y bueno, ya nos vamos acercando al final de nuestro programa, que ha estado muy entretenido. Y al tiro aprovecho, la ASU sabe que esta es mi trampa. Al tiro aprovecho de invitarte para otra instancia, Allendimo. Nos encantaría tenernos de nuevo. Sí, por supuesto. De nuevo con nosotros. Ha sido un agrado y Qué bueno. hemos aprendido mucho y a la vez ha sido bacán en nuestra alianza. Me gustó que pudiéramos conversar y darnos este espacio. Y que tuvieras la confianza también para revelarnos tu cara, que la vamos a demostrar cuando lleguemos a los 100.000 likes. Sí. A ver. Dale like y compartir. Claro. Y Allendismo empieza primero mostrando las nalgas y luego la cara, lo que prefieran primero. Chuta. A quienes se suscriban al Patreon. No sabía que me comprometía tanto. Patreon.com/casa13 van a poder ver un atisbo de las nalgas de nuestro amigo. Al menos el escote de camionero. Uy. Querido Yendimo, por favor, cuéntanos con qué reflexión, con qué crítica, con qué pensamiento, cita, con qué descargo te quieres ir. Por favor, aprovecha, este es tu espacio, el minuto de confianza. Yo creo que me voy dejando una cita de Vicente Huidobro, uno de mis escritores favoritos, tío de Miguel Serrano, que quedó pendiente de hablar de eso. Mira que somos hueones ya. La próxima vez se nos viene el capítulo de Miguel Serrano. Bueno, Huidobro, hay un libro que recopila todos sus textos como periodísticos y ese estilo, y en una parte dice así: se equivocan en absoluto los que creen que el comunismo es puramente materialista y antiespiritual. Son ellos los que, bajamente materialistas, ellos que, al querer mantener el monstruoso estado de las cosas actual, impiden el desarrollo de la inmensa mayoría de los espíritus humanos. Yo creo que quiero irme con esa pequeña cita que la encuentro potentísima. Pero da cuenta de que el capitalismo así como funciona no, es incompatible con un desarrollo de la espiritualidad del pueblo. Exacto, con la integridad del ser humano, con... Sí. Es lo contrario a la glorificación, es la decadencia. Querida Azucena, ¿con qué nos quieres dejar? ¿Qué opinas? Respóndele, rétalo, desafíalo, defiende el capitalismo, por favor. ¡Viva la libertad, carajo! Afuera, Estado afuera.
No, la verdad es que fue un gusto tenerlo acá a Yendismo, conocerle las nalgas a Lucía. Ya la conocerán los que nos den like en el Patreon y se suscriban. Van a Cautivadora, haber No, 1000 suscriptores en un ratito. cautivadoras y machistas. y escuchar todo lo que ha dicho. Yo recomendaría, ya que estábamos hablando de brujería y demás, quizás leer a Peter Gray, que es un autor que también habla mucho de esto de la brujería para los desposeídos, ¿no? Que muchas veces también en estas redes sociales que nos mandan a vibrar alto, por ahí estas cuestiones, ¿no? De dónde es que surge la brujería se deja de lado. Luego también, bueno, quiero agradecer mucho, bueno, al Allendismo, ¿verdad? Por no ver las notas. No, y a Ignacio por haber invitado siempre al programa. Yo actualmente, bueno, a raíz de vivir en este capitalismo, tuve que tomar un trabajo en call center y estoy en turno tarde, voy a estar de 15 a 21, así que no voy a poder hacerme presente, pero como lo económico no me va a alcanzar para sobrevivir y pagar el alquiler, estoy en búsqueda de trabajo igualmente y espero conseguir pronto alguna otra cosa mejor, así puedo reincorporarme o venirlos a saludar. Oye, Ahora me encanta esa esperanza y que nos des aquí un atisbo de tenerte de vuelta, querida amiga, porque te vamos a extrañar muchísimo. Ojalá puedas volver pronto. Entiendo que ahora pasas de desempleada a precarizada. Y a marginar la precarizada. así que me alegro Creo que en el mucho. call center voy a proponer que se levante ahí ¿cómo se llama? La revolución de los trabajadores, Exacto, del la revolución proletariado. del call center. Yo creo que la revolución va a empezar cuando se sindicalicen los call centers. Y con esa reflexión nos vamos a ir y te mando un abrazo enorme, Azu. Nosotros ni siquiera nos conocemos todavía en la realidad física, pero aquí en el plano astral hemos contribuido mucho y te agradezco muchísimo todo lo que has contribuido a la Casa 13. Eres una personalidad y una persona que he aprendido a querer mucho, a respetar y a admirar mucho y no sé, encuentro súper lindo todo lo que nos apoyaste cuando nosotros estuvimos en un momento feo y por lo mismo agradecido que estés acá. Y espero que vuelvas lo más pronto posible, lo más pronto que quieras. Las puertas están abiertas. Esta es tu Casa 13. Como también ahora hay Yendismo, bienvenido a Casa 13. Esta es tu casa, por favor ven cuando quieras de vuelta. Y lo mismo con los chicos del chat. Les agradezco mucho su presencia. Suelten el like, no sean cagados, suscríbanse, no sean amarrete. Y nos vemos la próxima semana con más Casa 13. Y nos vamos con la nueva intro. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido por el espacio. Espero Azu pueda encontrar trabajo pronto. O sea, bueno, pueda desarrollarse bien en lo terrible que es trabajar en call center. Voy a hacer magia para el trabajo mejor. No, igual por suerte no tengo que atender gente vía telefónica, es vía WhatsApp, pero bueno, Ya. ya estuve en call center. Y es mi rubro comodín. Así que bueno, vamos a ver cómo va. Pero sí, la idea, bueno, es conseguir otra cosa. Vamos a hacer ahí magia para volver lo antes posible. Sí, ojalá espero bueno pronto. Igual dispuesto a volver cuando me inviten. La raja, querido. Vamos a volveré y seré millones. Eso, somos exactamente. Eso. Cuando volvamos, nos hacemos millonarios. Y les pido, chiquillos, de nuevo que nos apoyen ahí, que compartan, que le den like. Así nosotros también vamos creciendo con este imperio donde vamos a dominar todo el mundo. Bye bye. Bye bye. ¿Qué vas a hacer, Pinky? ¿Qué vas a hacer, cerebro? Tratar de conquistar el mundo.